¿No te da vergüenza venir tan ridícula a la boda de tu propio hijo? Una mujer, envuelta en marcas de lujo de pies a cabeza, arrojó un sobre con dinero a los pies de la madre del novio, quien vestía un sencillo vestido de seda color jade. Para no arruinar la boda de su único hijo, la madre soportó en silencio la humillación frente a todos los invitados. Sin embargo, momentos después, las imponentes puertas del salón se abrieron con tal fuerza que parecieron romperse, dejando a todos atónitos. Una fila de generales y oficiales, con sus uniformes de gala relucientes y llenos de insignias, entró en el lugar. Pasaron junto a la mujer de las marcas de lujo, quien se había quedado pálida y petrificada, mirándola como si fuera un insecto. Se detuvieron frente a la madre del vestido sencillo y, al unísono, la saludaron con un firme saludo militar. «Mi general, reciba nuestras más sinceras felicitaciones por la boda de su hijo». Era la verdadera identidad de una madre que solo quería ser madre hasta el final. Una general de división con 3 estrellas en el hombro. Y esta es la historia de la completa y absoluta caída de una arrogante nueva rica que solo confiaba en su dinero. La lección estaba a punto de comenzar. El salón de fiestas resplandecía bajo el brillo de unos candelabros de cristal tan deslumbrantes que cegaban. Desde la entrada, un interminable camino de arreglos florales y los invitados, que portaban bolsos de las marcas más exclusivas, llenaban el lugar. Era, sin duda, una de esas grandes y ostentosas celebraciones que reunían a la gente más influyente del país. Sin embargo, sentada en la mesa de honor de la familia del novio, la figura de una mujer atraía todas las miradas. Desentonaba tanto en aquel lujoso espacio que su sencillez la hacía resaltar. Era Ximena Escalante, la madre del novio. El vestido que llevaba Ximena era de un diseño que había pasado de moda hacía más de una década. La falda, de un pálido color jade, estaba tan descolorida que era difícil adivinar cuál había sido su tono original. Los puños de las mangas estaban tan desgastados que se veían casi blancos. De pie junto a la madre de la novia, quien lucía un elegantísimo vestido de seda de alta costura y un collar de perlas, su aspecto desgastado y humilde resultaba aún más evidente. Como era de esperar, los murmullos no tardaron en extenderse entre los invitados. «Por Dios, mira el vestido de la mamá del novio. Ni en una boda de pueblo verías algo así. Tienes razón, con esa facha. ¿Crees que tenga para pagar el cubierto? Pobre de su hijo. Qué vergüenza sentir por tu propia madre el día de tu boda». Las palabras, afiladas como cuchillos, le llegaban desde todas direcciones. Pero el rostro de Ximena, sentada en la mesa principal, permanecía sereno y firme. No era una sonrisa forzada. Su expresión era sólida y tranquila, como si las miradas ajenas no le afectaran en lo más mínimo. Y es que aquellos invitados estaban cometiendo un grave error. Ignoraban la verdadera identidad que se ocultaba bajo aquel viejo vestido. Ximena no era una simple mujer de pueblo que se había pasado la vida trabajando en un mercado. Era la comandante del primer cuerpo de ejército del ejército mexicano, al mando de más de 100.000 elementos de tropa de élite. Era la general de división Ximena Escalante de la Vega, con 3 brillantes estrellas en sus hombros. Ostentaba el impresionante título de ser la mujer más joven en alcanzar el rango de general de división en la historia del ejército mexicano. Si tan solo lo hubiera querido, el salón de bodas estaría hoy inundado de tantas coronas de flores enviadas por el alto mando militar que no habría espacio ni para caminar. En la entrada, una guardia de honor habría formado una valla, intimidando a los invitados a su paso. Por mucho dinero que tuviera la familia de la novia, jamás se habrían atrevido a medirse ante la imponente presencia de una general de división en activo. Pero esa mañana, Ximena había guardado en lo más profundo de su armario su impecable uniforme de gala y todas sus condecoraciones. Rechazó con firmeza la escolta de su asistente, quien insistió en tener listo su vehículo oficial. En su lugar, sacó del rincón de su closet el vestido más viejo que encontró y tomó un taxi para llegar a la boda. La razón era una sola, su único hijo, Mateo Rojas Escalante, a quien amaba más que a nada en el mundo. Mateo, un joven recto y de carácter firme, seguía los pasos de su madre como oficial del ejército. Ximena conocía mejor que nadie, y hasta la médula, lo conservadora y fría que podía ser la estructura militar. Si se descubría que detrás de Mateo, un joven teniente, se encontraba la figura imponente de su madre, la comandante del primer cuerpo de ejército, su hijo tendría que vivir para siempre con la pesada etiqueta de ser el hijo de la general. Cada ascenso, por meritorio que fuera, sería objeto de controversia, y le sería difícil ganarse el respeto genuino de sus subordinados. Ximena deseaba que su hijo se abriera camino por sí mismo, con sus propias fuerzas. Quería heredarle un honor intachable y un fuerte sentido de independencia.
Por eso tomó una decisión. Renunció gustosamente a la brillante gloria de su rango para ocupar el lugar de la madre más humilde, evitando así convertirse en un obstáculo en el camino de su hijo. Ximena se arregló el cabello, peinado en un moño sencillo, y miró a lo lejos a su apuesto hijo. No importa cómo me vean los demás, Mateo. ¿Qué más da, si te he criado para que te conviertas en este hombre tan maravilloso y recto? Hoy, las 3 estrellas de mi hombro se quedarán bien guardadas en los bolsillos de este viejo vestido. En el día más importante de la vida de su hijo, Ximena eligió el silencio de una madre humilde, dispuesta a ser objeto de burlas, en lugar de portar sus relucientes insignias. Su amor, profundo y sólido, brillaba bajo aquel vestido desgastado con más intensidad que cualquier joya. Pero entonces, unos invitados inesperados aparecieron, dispuestos a hacer añicos el sagrado silencio de aquella madre. El vestíbulo, hasta entonces tranquilo, se alborotó de repente, y una voz aguda y estridente atravesó el salón. ¿Pero a quién tenemos aquí? ¿No es Ximena Escalante? Parece que los años no te quitan lo patética. Ximena giró lentamente la cabeza hacia la entrada. Allí, cubierta de pies a cabeza con ropa de diseñador valorada en miles de pesos, estaba Regina Montemayor, su antigua compañera de secundaria que siempre la había envidiado. Con una sonrisa maliciosa en el rostro, se preparaba para desatar la tormenta. El sonido era como el de unas uñas arañando una pizarra, rompiendo de golpe la elegante música clásica que ambientaba el vestíbulo del salón de bodas. Todas las miradas se clavaron al instante en la entrada. Allí estaba Regina Montemayor, armada con logotipos de marcas de lujo de pies a cabeza y con gruesos anillos de diamantes en cada dedo, con la barbilla levantada en un gesto de arrogancia. Detrás de ella, un séquito de amigas de la secundaria, que siempre la seguían para adularla, entraba en tropel. Durante sus años de escuela, Regina había vivido con un terrible complejo de inferioridad hacia Ximena. Ximena siempre brillaba, obteniendo el primer lugar en todo, ya fuera en los estudios o en los deportes. Regina, por mucho que se esforzara, siempre quedaba relegada a la sombra del segundo lugar. Con el paso de los años, se casó con un empresario influyente de la región y se convirtió en una nueva rica. Hoy, venía dispuesta a aplastar por fin aquel viejo complejo de inferioridad. Regina se acercó a la mesa de honor con el sonido resonante y teatral de sus tacones, con una voz fuerte y exagerada, para que todos los invitados pudieran oírla. Comenzó su ataque. Ximena, qué gusto verte. Pero, chica, por más años que cumplas, sigues con la misma pinta miserable de siempre. ¿Todavía eres sargento de segunda en el ejército? Parece que alquilaste el vestido en una tienda de segunda mano. Mira qué descolorido y desgastado está. Los invitados empezaron a murmurar. Ante aquel comentario tan cruel y humillante, un joven corpulento que esperaba discretamente cerca de Ximena la miró con furia. Era el mayor Campos, su asistente personal, vestido de civil. ¿Cómo se atreve a hablarle así a la comandante del primer cuerpo de ejército? El mayor Campos apretó los puños con tanta fuerza que parecía a punto de lanzarse sobre Regina, agarrarla por el cuello y estamparla contra el suelo. Sin embargo, Ximena, sin siquiera voltear a verlo, levantó ligeramente una mano a su espalda e hizo un gesto breve y firme. «Quieto. No te muevas por nada del mundo». Era la orden fría y decidida de una comandante capaz de detener a un ejército de 100.000 hombres. El mayor Campos sintió que la sangre le hervía, pero se mordió el labio y, a la fuerza, se quedó en su sitio. Aún así, su mano, ya dentro del bolsillo de su saco, había sacado discretamente su teléfono móvil. Ximena estaba soportando en silencio aquella vulgar humillación con el único fin de proteger la boda de su hijo. Mientras la risa venenosa de Regina resonaba en el vestíbulo y todos observaban a Ximena, nadie notó que Sofía Elizondo, de pie en silencio detrás de la mesa de honor, también sostenía su teléfono. Su mirada estaba fija en Regina, que sonreía como una serpiente, pero sus pulgares se movían a toda velocidad sobre la pantalla. En el teléfono de Sofía estaba abierto el grupo de WhatsApp de la generación de la secundaria. Mientras Regina lanzaba sus insultos, en el chat aparecían mensajes en tiempo real de sus amigas, burlándose y celebrando la humillación. El teléfono de Sofía guardó en silencio la última captura de pantalla. A los repugnantes historiales de conversación que había estado acumulando durante meses, se sumaba ahora la burla en tiempo real. La prueba perfecta estaba completa. Sigue hablando, Regina. Toda esa basura que sale de sus bocas llevo un mes recopilando la palabra por palabra. Sofía guardó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta. Tras sus gafas, sus ojos brillaban con una luz fría. En su bolsillo se estaba terminando de forjar una guillotina, afilada y lista para cortar de un solo tajo las cabezas de Regina y su séquito.
Sin saber que Sofía afilaba sus cuchillos en silencio, la arrogancia de Regina se desbocó como un tren sin frenos. Al ver que Ximena permanecía en silencio, con solo una leve sonrisa, Regina creyó que había ganado la batalla por completo. Chasqueando la lengua, cruzó una línea que nunca debió haber cruzado. Pobrecita, ¿qué le vamos a hacer? A ver, dime la verdad. Seguro que ni dinero tienes para casar a tu hijo. ¿Te alcanza para pagar el banquete de hoy? ¿Sabes lo que cuesta el cubierto en este hotel? No, esto no puede ser. Oigan, amigas, vamos a hacer una obra de caridad por nuestra pobre compañera. Démosle una buena cantidad para que pueda pagar la fiesta. La voz estridente de Regina no solo llegó a la mesa de honor, sino también a los oídos de su hijo Mateo y su nuera, que se disponían a saludar a los invitados. En el día que debía ser el más feliz de su vida, la ira y la culpa por no poder defender a la madre que se había sacrificado por él toda su vida comenzaron a sacudir violentamente los ojos enrojecidos del novio. La risa vulgar y aguda de Regina se deslizó como una serpiente por el vestíbulo del salón de bodas, llegando hasta el pasillo exterior de la suite nupcial donde esperaban el novio, Mateo, y la novia, Valentina. Mateo, un joven teniente del ejército mexicano, lucía su uniforme de gala con más orgullo que nunca. En un instante, su rostro palideció. Su madre, quien lo había criado sola desde que su padre falleció prematuramente, había enfrentado el mundo por él. Él sabía, hasta lo más profundo de su ser, la mujer fuerte y extraordinaria que era su madre como soldado, y cuántas lágrimas había contenido y a cuántas cosas había renunciado por su bien. Y ahora, esa gran mujer estaba siendo humillada por una advenediza despreciable, y nada menos que en la boda de su único hijo. Un fuego ardiente subió desde lo más profundo del estómago de Mateo. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y temblaban de rabia. Sus ojos, enrojecidos por la impotencia y la humillación, parecían a punto de estallar. ¿Cómo se atreven a tratar así a mi madre? Justo en el momento en que Mateo, cegado por la furia, estaba a punto de irrumpir en el vestíbulo, dos manos cálidas y suaves se acercaron por detrás y envolvieron sus grandes puños, que parecían a punto de explotar. Al volverse, vio a su prometida, Valentina, de pie, luciendo el vestido de novia más hermoso del mundo. Los ojos claros de Valentina también estaban llenos de lágrimas. Ella también lo había escuchado todo. Mateo, no lo hagas. Tienes que calmarte. Valentina lo miró a los ojos con una expresión tierna pero increíblemente firme. Esa gente vino a arruinar nuestra boda a propósito. Si sales ahora y les gritas, les darás justo lo que quieren. Y la fiesta se convertirá en un desastre. ¿Y cómo crees que se sentiría tu madre? ¿Qué está allá afuera aguantando todo esto por nosotros? La respiración agitada de Mateo se detuvo por un instante. Valentina le deshizo suavemente los puños apretados. Los dedos, rígidos por la tensión, se relajaron uno a uno, y en su lugar, los de ella se entrelazaron firmemente con los suyos. Mateo, para mí, tu madre es la mujer que más admiro en este mundo. Ella te crió para ser el hombre tan íntegro y maravilloso que eres. La voz sincera y temblorosa de Valentina calmó el corazón desgarrado de Mateo. No importa si su vestido es viejo o no. ¿Qué más da? Nosotros sabemos cuánto nos ama. No te dejes afectar por gente de tan baja calaña. Ni siquiera vale la pena enfadarse. Al contrario, hoy vamos a tratar a tu madre como la persona más valiosa y respetada del mundo. ¿De acuerdo? Con esas palabras, el hilo de la razón de Mateo, que estaba a punto de romperse, volvió a su lugar. Fue entonces cuando comprendió claramente por qué la general de división Ximena Escalante soportaba semejante humillación con solo una leve sonrisa y sin decir una palabra. Su madre no estaba callando como general, estaba callando como madre. Su único deseo era que su hijo y su nuera, los protagonistas de ese día, brillaran en la más absoluta paz. Con ese inmenso amor, estaba tragándose todos los insultos, convirtiéndose en el escudo de sus hijos bajo la apariencia más humilde. Mateo contuvo las lágrimas que asomaban a sus ojos y respiró hondo. La espalda firme de su madre, que lo había criado para ser oficial llenando el vacío dejado por su padre, le pareció hoy más grandiosa que un ejército entero. Gracias, Valentina. Tienes razón. Por un momento perdí el control. Mateo le tomó la mano a su prometida y le sonrió. Su rostro, antes desfigurado por la ira, recuperó la expresión serena e inquebrantable de un joven oficial. Vamos, vayamos al lado de nuestra maravillosa madre, y hagamos de esta la boda más feliz de todas. Los dos intercambiaron una mirada de profunda confianza. Con el pecho erguido,
Comenzaron a caminar con paso firme hacia el salón donde los esperaba la madre más grande, vestida con un traje anticuado. A lo lejos, en el pasillo, todavía se oían las burlas estridentes de Regina y su grupo, pero para el hijo y la nuera, unidos por el calor de sus manos, aquel ruido no era más que un murmullo insignificante, como el polvo en el viento, mientras la voz chillona de Regina resonaba en el vestíbulo del salón de bodas, llevando su espectáculo al clímax. Entre el grupo de amigas que la secundaban como un biombo, había una mujer que mantenía la cabeza gacha y sudaba frío. Era Carolina Fuentes. Para Carolina, la situación era increíblemente incómoda y espantosa. Desde los tiempos de la escuela, Ximena siempre había sido una amiga cálida y de gran corazón para todos. Regina, en cambio, siempre fue una déspota que menospreciaba a los demás por tener dinero. Cualquier persona con 2 dedos de frente le habría dicho a Regina que se detuviera, pero los labios de Carolina estaban sellados como con pegamento. Regina era la esposa de un hombre poderoso en la región, un nuevo rico que usaba el dinero y las conexiones de su marido como armas. El esposo de Carolina, de hecho, dependía de un pequeño subcontrato con la constructora del marido de Regina para apenas poder llegar a fin de mes. Si ofendía a Regina en ese momento, el sustento de su esposo podría desaparecer al día siguiente. Ximena, lo siento, de verdad, lo siento mucho. Soy tan impotente que no puedo ayudarte. Carolina solo podía mirar al suelo como una culpable, sintiendo una profunda vergüenza por haberse convertido en una cobarde espectadora. La realidad de tener que arrodillarse ante el dinero y el poder era miserable. Como si no supiera o no le importara el tormento que sufría Carolina, la maldad de Regina, ya sin frenos, alcanzó su punto más bajo y despreciable. A lo lejos, en el vestíbulo, su hijo Mateo, con su impecable uniforme, y su nuera Valentina, con su deslumbrante vestido, caminaban con el pecho erguido. Regina los vio. Perfecto. Con el hijito aquí, esto será aún más divertido. La comisura de los labios de Regina se curvó en una mueca grotesca. Abrió su bolso de piel de cocodrilo, valorado en miles de pesos, y sacó un grueso sobre blanco. A través del sobre se podían ver claramente fajos de billetes de alta denominación. Normalmente, el regalo de boda se entrega en la mesa de recepción. Pero Regina, con el sobre en la mano, cruzó con paso decidido el centro del salón, a la vista del novio, la novia y cientos de invitados, hasta llegar justo frente a la mesa de honor. Oye, Ximena, dijo Regina con una risita, mirando a Ximena por encima del hombro, viendo tu pinta. Me da miedo dejar el regalo en la recepción. No vaya a ser que te lo quedes. Como parece que no tienes ni para pagar el banquete, te lo daré yo misma, como un favor especial. Y al instante siguiente, Regina arrojó el grueso sobre a los pies de Ximena, sobre el suelo de mármol, justo debajo de su viejo vestido. El sobre blanco cayó al suelo con un sonido seco y ligero, pero en ese momento, ese breve sonido resonó como un trueno, congelando todo el vestíbulo. Tómalo. Es una limosna que te doy por lástima. Recógelo. Úsalo para completar lo que te falte para pagar la fiesta. ¿Entiendes? Era el día en que una madre entregaba a su único hijo en matrimonio. Pero arrojarle dinero al suelo, a la vista de cientos de invitados y, sobre todo, de su hijo y su nuera, era un acto diabólico que pisoteaba la dignidad humana hasta lo más profundo. El paso de Mateo, que se acercaba de la mano de su nuera, se detuvo en seco, sus ojos temblaron violentamente, como si un terremoto lo sacudiera. Valentina se tapó la boca, horrorizada, y hasta los invitados dejaron de murmurar, quedándose petrificados. En medio de ese silencio asfixiante, la mirada de Ximena descendió lentamente, muy lentamente, hacia el sobre blanco tirado en el suelo. Sus manos, ocultas bajo la falda de su viejo vestido, estaban apretadas en puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas, a punto de hacerla sangrar. Se mordió el labio con rabia, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca. Quería levantarse de un salto y abofetear a esa vulgar Regina. Quería gritar: «Soy Ximena Escalante, general de división y comandante del primer cuerpo de ejército del ejército mexicano», y hacer que ese grupo de arrogantes se arrodillara ante ella. Con solo usar el 1% de su poder, podría aplastar a esa nueva rica local en un instante. Pero Ximena no se movió. Su mirada se desvió del sobre en el suelo hacia los ojos enrojecidos de su hijo Mateo, que la observaba a lo lejos. Sus miradas se cruzaron por un instante. En esa breve conexión, Ximena le transmitió todo a su hijo. «Estoy bien. Tu madre está bien. Si desato mi furia aquí, el día más brillante de tu vida será recordado como un desastre imborrable. Hijo mío,
Lo único que tu madre desea es que hoy seas el hombre más feliz del mundo. Ximena apretó los labios heridos y se tragó la ira ardiente que la consumía, empujándola a lo más profundo de su ser. Sin recoger el sobretirado en el suelo ni mostrar su enfado, permaneció sentada en la mesa de honor, firme como una montaña. La paciencia inmensa y desgarradora que lleva el nombre de madre se posó pesadamente sobre su viejo y desgastado vestido. El sobre blanco, del que asomaban billetes de alta denominación, yacía en el suelo de mármol. El vestíbulo del salón de bodas, con cientos de invitados reunidos, estaba sumido en un silencio sepulcral, tan denso que ni siquiera se oía una respiración. Para proteger la boda de su hijo, la madre Ximena se mordía los labios hasta sangrar, soportando en silencio la humillación del sobre arrojado a sus pies. Frente a ella, Regina Montemayor levantaba la barbilla con aire de triunfo, como si el mundo fuera suyo. Mientras todos, intimidados por el dinero y la actitud venenosa de Regina, contenían la respiración, había una persona que entendía perfectamente el significado de ese cruel silencio y que, desde las sombras, desenvainaba lentamente la espada de la ira. Era Sofía Elizondo, la amiga incondicional y verdadera de Ximena. La mirada de Sofía, tras el cristal de sus gafas, era fría y penetrante, como si pudiera congelar el aire. En todo ese enorme salón, solo ella sabía el poder inmenso y temible que Ximena ocultaba bajo aquel humilde vestido. Comandante del primer cuerpo de ejército del ejército mexicano, al mando de 100.000 hombres. Sofía había sido testigo de cerca del tiempo de sacrificio desgarrador y sublime que Ximena había soportado. Tras perder a su esposo a una edad temprana, Ximena se había tragado las lágrimas y había sobrevivido en el duro y frío mundo del ejército, sufriendo un dolor indecible para llegar a portar las 3 estrellas en su hombro. Y ahora esta nueva rica, que se pavonea por la ciudad gracias al dinero de su marido y a un par de edificios que construyó, ¿se atreve a tratar a mi amiga como si fuera polvo? ¿A una general que protege el territorio de México? ¿A una madre que ha hecho el sacrificio más grande de todos? Un volcán de furia entró en erupción dentro de Sofía. Observando a Ximena con los puños temblando de rabia, Sofía notó como de las manos apretadas bajo la falda de Ximena comenzaban a brotar gotas de sangre. En cualquier otra circunstancia, la Ximena que conocía habría acabado con Regina y su séquito de un solo grito, con la furia de una comandante. Pero hoy era diferente. Era la única boda de su único hijo. Frente a su nuera, que apenas comenzaba una nueva vida, una suegra no podía desatar un baño de sangre. El peso de ser madre le ataba los tobillos a la general de división. Ximena, tú no puedes hacerlo. No, hoy no debes hacer nada, pensó Sofía, apretando los dientes. Por el bien de tu hijo, quédate ahí, con tu viejo vestido, siendo una madre buena y normal. Yo me encargaré de arrastrarme por el lodo. La mano de Sofía se deslizó hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Allí estaba su teléfono, que sostenía con tanta fuerza que sus manos se habían enfriado. En ese pequeño dispositivo se almacenaba toda la basura repugnante que Regina y sus secuaces habían estado escribiendo durante meses en su grupo de chat. La nuera de una familia pobre debe ser igual de patética. Vamos a humillar a esa sargentucha en la boda hasta que la echen. Si se nota que no tienen dinero, le arrojamos unas monedas para la comida. Conversaciones llenas de burlas tan viles y horribles que apenas parecían humanas. Sofía había capturado cada una de ellas sin omitir una sola sílaba durante el último mes. En su mano sostenía la caja de Pandora que decapitaría a Regina. Si su amiga había decidido cargar con la cruz por su hijo, ella, Sofía, estaba dispuesta a ser la verdugo que derramara la sangre. Una sonrisa fría y despiadada se dibujó en sus labios. Regina, tu jueguito de reina del baile, lanzando fajos de billetes, se acaba aquí y ahora. Ese miserable dinero y ese orgullo tuyo, hoy mismo los haré pedazos frente a cientos de personas. Mientras todas las miradas estaban clavadas en el sobre blanco en el suelo y en Ximena, que soportaba la humillación en silencio, Sofía se dio la vuelta discretamente, sin que nadie la viera. Sin hacer el más mínimo ruido con sus tacones, se deslizó como una sombra fuera del vestíbulo. Se dirigía al pasillo oscuro del segundo piso, al corazón que controlaba las pantallas gigantes y los micrófonos del salón, la cabina de control de audio y video. La gran tormenta de justicia que haría morder el polvo a esas arrogantes advenedizas estaba a punto de ser desatada por los dedos de Sofía. En breves momentos dará inicio la sagrada ceremonia de unión del señor Mateo Rojas y la señorita Valentina. Se ruega a los distinguidos invitados que pasen al interior del salón y ocupen sus asientos. La voz suave y solemne del maestro de ceremonias resonó en el vestíbulo. Los invitados, que habían estado murmurando, comenzaron a dirigirse hacia el salón principal.
La brillante iluminación de los candelabros se atenuó lentamente, y una luz suave se encendió sobre el escenario. En la primera fila, en los asientos VIP, justo donde la luz daba de lleno, estaban sentadas Regina y sus amigas, las mismas que acababan de armar un escándalo en el vestíbulo. Regina, con las piernas cruzadas con arrogancia, como si fuera la protagonista de la fiesta, lucía una sonrisa de victoria en su rostro. ¿Vieron? Esa Ximena no pudo decir ni una palabra cuando le tiré el dinero. Se quedó muda. ¡Qué satisfacción! Me siento mucho mejor. Regina susurraba a sus amigas, completamente absorta en su triunfo. A su lado, Carolina, quien había sido arrastrada a la fuerza, mantenía la cabeza gacha como una convicta, aferrando con manos temblorosas el borde de su falda, mientras aquellas villanas se regodeaban. Alguien subía sigilosamente por la escalera de emergencia hacia el segundo piso, lejos del ya oscuro salón principal del primero. Era la amiga incondicional de Ximena, Sofía. Para no hacer ruido con los tacones, se quitó los zapatos y los llevó en la mano. Sofía, solo con las medias, subía los fríos escalones en silencio. Sus pasos eran más sigilosos que nunca, pero el peso de la furia que contenía era tan pesado y firme como una montaña. Regina, te atreviste a meterte con mi amiga. Ximena podría aplastarte como a un insecto, pero está soportando todo esto, con lágrimas en el alma, para no arruinar la boda de su hijo. Pero yo no tengo nada que perder. Sofía llegó al final del pasillo del segundo piso, frente a la puerta de la cabina de control de audio y video. Como la ceremonia estaba a punto de comenzar, el personal de video estaba ocupado afuera y había dejado la sala momentáneamente vacía. Solo una computadora portátil, conectada al sistema principal para proyectar el video previo a la boda, iluminaba la habitación. Sin dudarlo, Sofía se deslizó dentro de la cabina. Con cuidado, desconectó el cable del proyector principal de la computadora y lo conectó firmemente a un adaptador conectado a su propio teléfono. Conexión de pantalla completada. Ahora, todo lo que Sofía mostrara en la pantalla de su teléfono se transmitiría en vivo en la gigantesca pantalla principal del salón de bodas del primer piso. Justo en ese momento, en el salón principal. Y ahora, para encender la luz de esta sagrada ceremonia, recibamos a las madres de los novios para el encendido de las velas. Queridos invitados, recibámoslas con un fuerte aplauso. Con el anuncio enérgico del maestro de ceremonias, una música de fondo solemne y majestuosa comenzó a sonar. Las puertas traseras del salón se abrieron y, junto a la madre de la novia, vestida con un deslumbrante traje de seda de la más alta calidad, apareció Ximena, con su vestido descolorido y los puños desgastados. De nuevo, los murmullos se extendieron por los asientos de los invitados. En la primera fila, Regina ni siquiera se molestó en disimular y se reía mientras se abanicaba. Pero la expresión de Ximena no vaciló ni un instante. En el día más glorioso de su hijo, cientos de miradas burlonas no eran suficientes para quebrar la férrea voluntad de esta madre. Con la espalda erguida, Ximena caminó paso a paso hacia el altar, como una comandante pasando revista a un ejército de 100.000 hombres, pero con la sonrisa de la madre más bondadosa del mundo. Cada vez que la falda de su viejo vestido rozaba el suelo, parecía que las humillaciones y los sacrificios que había enterrado en su corazón se deshacían en polvo blanco. Desde la oscura ventana de la cabina de control, Sofía observaba la espalda de Ximena mientras caminaba en silencio hacia el altar. Los ojos de Sofía se enrojecieron. Saber hasta qué punto esa mujer increíble era capaz de humillarse y soportar por su único hijo le partía el corazón. La mirada de Sofía se desvió de la espalda de Ximena hacia la nuca de Regina, sentada en la primera fila con aire de superioridad. La mirada de Sofía se volvió fría como la de una fiera. Su pulgar se deslizó silenciosamente hacia la carpeta de capturas de pantalla del grupo de WhatsApp en su teléfono. La mano temblorosa de Sofía, dispuesta a convertirse en una verdugo despiadada por su amiga. Y la espalda sagrada de Ximena, que caminaba para encender una vela, cargando con todas las cruces por su hijo. La víspera de una tormenta monumental que estaba a punto de sacudir el salón llenaba el ambiente con una tensión tranquila pero asfixiante. El encendido de las velas por parte de las madres había concluido. El estruendoso aplauso de los invitados llenó el salón de bodas. Ximena, con su desgastado vestido, bajó del estrado y regresó a su asiento en la mesa de honor. Apretó sus manos temblorosas. La humillación sufrida en el vestíbulo todavía le oprimía el pecho, al igual que la ofensa del sobrecondinero arrojado a sus pies. Pero Ximena forzó una sonrisa maternal, mirando a su apuesto hijo Mateo, de pie a lo lejos, y a su deslumbrante nuera Valentina, se repitió las palabras que se había tragado cientos, miles de veces: es la boda de mi hijo. Mamá lo aguantará todo, para que ustedes sean los más felices del mundo hoy.
En sus manos, apretadas bajo el viejo vestido, las marcas de las uñas clavadas en la piel aún eran visibles. El deseo de que su hijo tuviera una carrera tranquila en el ejército. El temor de que la etiqueta de hijo de la general devaluara sus esfuerzos. Esa era la fuerza que le permitía soportar toda aquella ignominia. Justo cuando Ximena contenía su ira, el maestro de ceremonias tomó el micrófono con voz animada. Y ahora, llega el momento de confirmar el hermoso encuentro y el fruto del amor de esta pareja. Veremos juntos un video mensaje especial que los novios han preparado. Queridos invitados, por favor, dirijan su atención a la pantalla principal. Apenas terminó de hablar el maestro de ceremonias, las luces del salón se apagaron por completo. Solo la gigantesca pantalla en el centro del escenario descendió lentamente, comenzando a emitir una luz brillante. Los invitados contuvieron la respiración, esperando un dulce video de bodas. En la primera fila, en los asientos de honor, Regina y su séquito también miraban la pantalla con aire de superioridad. Fue en ese instante. Un agudo sonido metálico salió de los altavoces del salón. Un ruido ensordecedor golpeó todo el lugar. Y lo que apareció en la pantalla gigante no fue un dulce video de bodas. Eran capturas de pantalla de una conversación de un grupo de chat de teléfono. En la parte superior, se leía claramente el nombre del grupo, exalumnas del Colegio Anáhuac Generación 95. Debajo, los nombres y las fotos de perfil de Regina y sus amigas estaban expuestos en letras enormes. Los invitados, sin entender qué pasaba, miraron la pantalla y comenzaron a leer. Sus rostros se transformaron, uno por uno, en máscaras de asombro. El contenido de la conversación era tan vulgar y repugnante que era difícil creer que hubiera salido de la boca de seres humanos. Esa sargentucha que se cree, hoy vamos a aplastar a esa Ximena. ¿Y si viene con ropa de pobretona? ¿No la echarán de la entrada por oler mal? La familia de la nuera de Ximena seguro que es del mismo nivel. Hoy le aventamos unos billetes como limosna. El salón de bodas se sumió en el caos. Tras un breve silencio, como si les hubieran arrojado un balde de agua helada, un murmullo furioso, como un enjambre de avispas, se apoderó de todo el lugar. Entre los invitados se encontraban varios superiores y compañeros oficiales de Mateo. Estaban horrorizados de que la pareja hubiera sufrido tal insulto. Los rostros de los jóvenes y robustos oficiales se encendieron de ira. Por todas partes se oían respiraciones contenidas de furia. Lo mismo ocurría con los invitados de la novia, Valentina. Los mayores de la respetable familia chasqueaban la lengua y mostraban un abierto desprecio hacia Regina y su grupo. ¿Pero qué es esto? ¿No son esas las mujeres que hace un momento estaban insultando a la madre del novio y le tiraron un sobre con dinero? ¿Cómo pueden ser tan vulgares? Vinieron a propósito a arruinar la boda de su hijo. Incluso se metieron con la familia de la nuera. Esas ni a animales llegan. Las miradas de desprecio y los dedos acusadores se dirigieron al unísono hacia un solo lugar, la primera fila de asientos VIP, justo debajo de la pantalla, donde se encontraban Regina y sus amigas. Regina, que hasta hace un momento se reía, llena de una sensación de victoria, ahora tenía el rostro pálido como el papel. Sus ojos, desorbitados, miraban fijamente su nombre y sus palabras ofensivas en la pantalla. Con la boca abierta, temblaba de pies a cabeza, como una cucaracha paralizada por una luz brillante. Regina se levantó de un salto y gritó desesperada, pero su voz se perdió entre el estruendo de las recriminaciones de los invitados. Sus amigas, a su lado, también pálidas, se cubrían el rostro apresuradamente con sus bolsos, sin saber dónde meterse. Solo Carolina, la espectadora que había estado consumida por la culpa, se tapaba la boca con manos temblorosas, enfrentando con la mirada la verdad proyectada en esa pantalla. En medio de aquel caos, desde la oscura ventana de la cabina de control del segundo piso, una sonrisa fría y despiadada se dibujaba en el rostro de Sofía mientras observaba el pandemonio. Se ajustó las gafas y miró el monitor con frialdad. Mi amiga Ximena sabe en qué clase de mujer es, la que se entrenó hasta la muerte para llevar 3 estrellas en el hombro, la que derramó sangre, sudor y lágrimas, 10, 20 veces más que cualquier hombre para llegar a donde está. ¿Y ustedes? Nuevas ricas que se creen la gran cosa por un par de negocios, ¿se atreven a pisotear a mi orgullosa amiga? Hoy les voy a arrancar hasta los huesos ese miserable orgullo que tienen. Con la fría promesa de Sofía, sus dedos hicieron clic con calma en el teclado de la computadora. La imagen en la pantalla gigante cambió. Apareció una segunda bomba. Conversaciones aún más letales en las que el grupo de Regina insultaba la profesión del novio, Mateo, e incluso se burlaban del difunto esposo de Ximena. Ahora, Regina y su grupo estaban atrapadas en el centro de una humillación total, sin escapatoria posible.
el preludio de una venganza desgarradora y catártica, lanzada por una verdadera amiga en nombre de una gran madre que había ocultado todo su poder en un viejo vestido. Acababa de comenzar. El aire en el salón de bodas ardía con una ferocidad incontrolable. La segunda bomba explotó en la gigantesca pantalla del salón de bodas. El contenido de la conversación, que menospreciaba la profesión del novio Mateo e incluso mencionaba al difunto esposo de Ximena, iluminó todo el lugar. Las acusaciones y los gritos de desprecio de los invitados cayeron como una lluvia torrencial sobre Regina y su grupo. El salón de bodas, que debía ser el escenario más hermoso, se convirtió en un instante en un campo de batalla. En medio de aquel caos, Ximena, desde la mesa de honor, se levantó de un salto. No, esto no. Era la boda de su hijo, un evento único en la vida. La fiesta que había intentado proteger a toda costa, soportando toda clase de humillaciones, se había convertido en un espectáculo público frente a cientos de personas. No era el insulto en la pantalla lo que le dolía. Era el hecho de que la boda de su hijo se estuviera desmoronando lo que le partía el corazón en 1000 pedazos. Con piernas temblorosas, Ximena corrió hacia el estrado. La falda de su viejo vestido se le enredó en los pies y casi la hace caer. Instintivamente, agarró el micrófono del atril. Apaguen el micrófono. Por favor, bajen la pantalla. No era la orden de una comandante. Era el grito desesperado de una madre aterrorizada. Ximena levantó la cabeza hacia la ventana de la cabina de control del segundo piso. Sofía, por favor, hoy es la boda de mi hijo. Fue todo lo que dijo. Pero en ese breve grito estaba contenida la súplica desesperada de una madre que había soportado toda una vida. Su nuera, Valentina, rompió a llorar. Incluso el grupo de Regina, desconcertado, guardó silencio. Fue en ese preciso momento. Un sonido de acople estalló en los altavoces del salón. Apenas se disipó el ruido ensordecedor. La voz de Sofía, desde el micrófono de la cabina de control del segundo piso, cayó como un trueno. Ximena, reacciona. Fueron 3 palabras, breves y frías, pero contenían el regaño de un rayo, la reprimenda más dolorosa que solo una amiga de toda la vida podía dar. Sofía continuó, si te derrumbas aquí, esas arpías se reirán de ti mañana y pasado. No se trata solo de que tú sufras. Tu hijo Mateo y tu nuera también tendrán que vivir con la cabeza gacha frente a esta gentuza para siempre. No era un discurso, era la verdad más cruda. Era el cuchillo más afilado que Sofía había desenvainado para salvar a su amiga. Esa última frase golpeó la cabeza de Ximena como un relámpago. Fue una grieta gigantesca en el mundo de Ximena, quien creía que soportar era la única manera de proteger a sus hijos. Un silencio absoluto se apoderó del salón. Las manos de Ximena, que sostenían el micrófono, perdieron lentamente su fuerza. Sus hombros, que temblaban sin control, se detuvieron de repente, como por arte de magia. Los recuerdos de su vida pasaron por su mente. Los días de marcha por la montaña en entrenamientos bajo cero, las horas de práctica de tiro arrastrándose por el lodo y mordiéndose los labios. El tiempo desgarrador en el que, en una organización militar ruda y despiadada, dominada por hombres, apretó los dientes y se ganó las 3 estrellas en sus hombros. Sí, me convertí en soldado para proteger. Y ahora mismo, estaba permitiendo que mi hijo y su esposa fueran insultados por esta gente. Ximena bajó lentamente la cabeza y respiró hondo. El aire frío y cortante llenó sus pulmones. La bestia formidable que dormía en su sangre despertó. Era el alma de la comandante que lideraba a un ejército de 100.000 hombres. Lenta, muy lentamente, los hombros de Ximena, antes encorvados hacia el suelo, se enderezaron, firmes como una montaña. La mirada de una madre vulnerable desapareció en un segundo sin dejar rastro. En su lugar, apareció la mirada fría y dominante de una general de división, una mirada que nadie se atrevería a sostener. Seguía llevando el mismo vestido viejo, descolorido y desgastado, pero de pie, erguida en el estrado. Su figura era la de la más alta general, como si llevara docenas de condecoraciones en el pecho. No dijo una sola palabra. Simplemente enderezó su postura y cambió su mirada. En la primera fila, Regina se encontró con esa mirada. Se quedó sin aliento. Una sensación de peligro primitiva y abrumadora, como si el cañón de un tanque estuviera apuntando directamente a su frente, le oprimió la garganta. Las cadenas que Ximena había llevado en silencio y con paciencia durante tanto tiempo estaban a punto de romperse. Frente al contenido despreciable que llenaba la pantalla gigante, Ximena ya no vacilaba. Con la mirada completamente transformada en la de la comandante del primer cuerpo de ejército, su presencia aplastaba a una temblorosa Regina. Sin embargo,
Regina no se rindió fácilmente. No podía soportar que se desmoronara el miserable orgullo que había construido durante décadas con dinero y vanidad. Después de todo, hasta un ratón acorralado ataca al gato. Regina se levantó de un salto. Su rostro estaba rojo como un tomate. Todo esto es falso. Alguien lo manipuló con mala intención, gritó, señalando la pantalla con dedos temblorosos. En un acto de descaro, amenazó con llamar a sus abogados, a la policía. Gritó que metería en la cárcel a quienes habían manipulado las imágenes. Ante esa mentira tan descarada, el salón se llenó de murmullos por un momento. Cuando una mujer adinerada hablaba de acciones legales, algunos invitados comenzaron a dudar. Regina aprovechó esa pequeña brecha para intentar escapar de la situación a toda costa. En sus ojos, ya se vislumbraba la locura de alguien que ha perdido la razón. Fue en ese preciso momento. Desde la primera fila de los asientos VIP, una silla se arrastró ruidosamente por el suelo. Carolina Fuentes, la amiga que había mantenido la cabeza gacha como una convicta, se levantó lentamente. Siéntate y dime que tengo razón, le siseó Regina, tirando desesperadamente de la falda de Carolina. Pero Carolina apartó la mano de Regina con un gesto frío. Sus puños temblaban. La imagen de la empresa de su esposo y el rostro arrogante del marido de Regina pasaron por su mente. El miedo a que, si hablaba, el sustento de su esposo se vería amenazado, la paralizaba. Pero el grito de Sofía de hacía un momento resonó en su pecho. Si me derrumbo, mi hijo y su esposa tendrán que vivir con la cabeza gacha frente a esta gentuza. Si me quedo callada ahora, me convertiré en cómplice de esa diabólica Regina. Carolina se mordió los labios, que habían estado firmemente sellados. Con toda la fuerza que pudo reunir en sus piernas temblorosas, pasó junto a Regina y caminó con paso decidido hacia el estrado. Cientos de invitados contuvieron la respiración, observando cada uno de sus pasos. Carolina tomó el micrófono que le ofreció el maestro de ceremonias. Su mano temblaba ligeramente, pero su mirada era más firme que nunca. No es cierto, ni una sola palabra de esas conversaciones ha sido manipulada. Todo es verdad. Con esa frase, el salón se quedó helado, como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. El rostro de Regina comenzó a convulsionar. Carolina continuó. Explicó que Regina había planeado todo desde hacía días en el grupo de chat, que había cancelado una reservación en un restaurante de lujo, pagando incluso una penalización, para arrastrar a la fuerza a sus amigas a esta boda. Dijo que lo había hecho para que presenciaran cómo humillaba a Ximena. Era la confesión perfecta y dolorosa de alguien que había estado en el círculo íntimo, con los detalles concretos. Los murmullos de los invitados se convirtieron en abucheos abiertos contra Regina. Carolina se giró hacia Ximena con los ojos enrojecidos. Ximena, lo siento, fui una espectadora silenciosa hasta ahora. De verdad, lo siento mucho. Ximena, sin decir palabra, le puso una mano firme y cálida en el hombro tembloroso a Carolina. Con ese gesto, el miedo que aún quedaba en Carolina finalmente se disipó. Carolina se volvió de nuevo hacia Regina. Regina, si quieres quitarle el contrato a mi esposo, hazlo ahora mismo. Prefiero recoger cartón en la calle que seguir comiendo gracias a gente como tú. Era el momento en que una espectadora, que se había doblegado ante el dinero y el poder, rompía sus propias cadenas. Su nuera, Valentina, rompió a llorar. Y Mateo, apretando los puños, soltó un suspiro cargado de emoción, completamente acorralada, con su lado más despreciable expuesto ante el mundo y traicionada incluso por Carolina. La poca cordura que le quedaba a Regina se rompió por completo, consumida por la humillación y la locura. Regina lanzó un grito animal y se abalanzó hacia el estrado. ¿Te atreves a traicionarme? ¡Muere! Con los ojos desorbitados, Regina levantó la mano para agarrar del pelo a Carolina. Carolina cerró los ojos con fuerza, preparándose para el golpe. Un grito ahogado se escuchó entre los invitados. En esa fracción de segundo, la mirada fría de Ximena, de pie en el estrado, se clavó ferozmente en la muñeca de Regina que surcaba el aire. Justo en el instante en que las afiladas uñas de Regina estaban a punto de alcanzar la mejilla de Carolina, las imponentes puertas que conectaban el vestíbulo con el salón principal se abrieron de golpe. El impacto fue tal que la mano de Regina se detuvo en seco en el aire. Todas las miradas del salón se dirigieron al unísono hacia la puerta. No hubo sonido alguno, ni fanfarrias ni vítores. Solo el eco de unas botas militares, pesadas y rítmicas, que comenzó a resonar fríamente desde el otro lado de la puerta abierta. Quienes aparecieron a contraluz no eran invitados comunes.
Eran miembros de la Guardia Presidencial, con sus impecables uniformes de gala blancos y sus brillantes sables ceremoniales de plata en la cintura. Y detrás de esa solemne escolta, entraron una docena de hombres. Sus pechos estaban cubiertos de relucientes condecoraciones militares, tan juntas que no quedaba ni un espacio libre. Con cada paso, las medallas chocaban entre sí, produciendo un sonido metálico y frío. Pero lo que más impresionó a los invitados fue otra cosa: las estrellas que brillaban imponentes sobre sus hombros. Eran los subordinados directos de Ximena, los generales de brigada del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército y los comandantes de las divisiones subordinadas. Generales de 2 estrellas, todos presentes para apoyar a su superior. Los invitados se olvidaron incluso de respirar. Un silencio escalofriante, en el que hasta los murmullos se habían evaporado por completo, se apoderó del lugar. Los superiores y compañeros de Mateo se pusieron de pie de un salto, pálidos al ver aquellos rangos imponentes. Se quedaron inmóviles como estatuas, sin atreverse a hacer el más mínimo ruido. Regina, congelada en una pose ridícula con la mano a medio camino de golpear a Carolina, vio cómo el rubor de su rostro se transformaba en una máscara de desconcierto y terror. No entendía cómo personas de tan alto rango podían estar en la boda de un simple teniente. Pensó que tal vez alguien había llamado a las autoridades. Los oficiales avanzaron en formación cerrada hacia el estrado. El aura de autoridad y poder que emanaban era algo que Regina, con su dinero y su estatus local, no podía ni empezar a comprender. Instintivamente, aterrorizada, retrocedió, pero los generales ni siquiera la miraron. Pasaron a su lado con una frialdad absoluta, como si fuera una piedra en el camino, como si fuera polvo invisible. Finalmente, los pasos de los generales se detuvieron frente a una sola persona, Ximena, quien permanecía de pie, firme como una montaña, con su viejo vestido descolorido y desgastado. La docena de generales se cuadró al unísono. El sonido seco y potente de sus talones al chocar resonó en el suelo del salón. Y entonces, la voz de mando del oficial de más alto rango estalló en el aire. Al comandante del primer cuerpo de ejército: «Atención, saluden». Las manos de los generales se elevaron al unísono, cortando el aire. «Mi general, reciba nuestras más sinceras felicitaciones por la boda de su hijo. Subordinación y valor». Ese grito, potente y masivo, golpeó el salón de bodas como un cañonazo. «Comandante del primer cuerpo de ejército». Los ojos de los invitados se abrieron como platos. Los superiores de Mateo se quedaron boquiabiertos, incrédulos. La cabeza de Regina giró lentamente, como un mecanismo averiado, hacia el estrado. Aquella compañera humilde, a la que acababa de ridiculizar por no tener dinero para pagar la fiesta, la que había agachado la cabeza en silencio ante un sobre arrojado a sus pies, ahora recibía el saludo marcial de una multitud de generales. Sobre su viejo vestido, el aura imponente de una general de división, comandante de un ejército de 100.000 hombres, se manifestaba con una fuerza sobrecogedora. Los labios de Regina temblaron. Ximena, a quien había despreciado como una simple sargento sin recursos, era en realidad una general de 3 estrellas, una de las figuras más poderosas del ejército. La terrible verdad de a quien había insultado, a los pies de quien había arrojado un sobre con dinero, comenzó a filtrarse tardíamente en su cerebro. Las piernas de Regina perdieron toda su fuerza. Sin darse cuenta de que su falda de diseñador, valorada en miles de pesos, se arrugaba miserablemente en el suelo de mármol, se desplomó con el rostro pálido. El miserable orgullo de Regina, que había prosperado en la arrogancia del dinero y el poder, fue aplastado por el verdadero poder, dejándola sin siquiera poder respirar. Detrás de ella, sus secuaces observaban la escena, temblando como hojas. Se derrumbaron al suelo una tras otra, como fichas de dominó. El silencio de una gran madre, que había soportado con paciencia durante décadas, había terminado. La estrella más grande que protegía a la nación finalmente había revelado su propia e imponente grandeza. El eco del estruendoso saludo aún no se había disipado. Un silencio tan denso que se podía oír caer un alfiler se apoderó del salón. De pie en el estrado, Ximena seguía vistiendo el mismo viejo y descolorido vestido de seda color jade, pero ya nadie la veía como una mujer humilde. En el centro de la imponente presencia de docenas de generales de alto rango, Ximena irradiaba la autoridad abrumadora e inaccesible de la comandante del primer cuerpo de ejército. Lenta, muy lentamente, Ximena bajó los escalones del estrado. Con cada paso que daba, la imponente fila de generales se abría como el mar rojo, inclinando la cabeza a su paso. Solo el sonido de sus sencillas zapatillas sobre el suelo de mármol resonaba con fuerza en el salón.
Los pasos de Ximena se detuvieron frente a Regina, quien se había derrumbado en el suelo de forma patética, sin fuerzas en las piernas. Regina, que hasta hacía un momento se pavoneaba envuelta en marcas de lujo, con la barbilla en alto como si fuera dueña del mundo, ahora presentaba un aspecto lamentable. Su peinado, antes perfecto, estaba deshecho, y sus labios temblorosos estaban pálidos. Expuesta a su despreciable naturaleza y enfrentada al poder absoluto de una general de división, Regina apenas podía respirar. Con una voz apenas audible, intentó balbucear una excusa, tratando de agarrar el borde del vestido de Ximena. Ximena apartó su mano con frialdad. Su mirada no contenía ni una pizca de compasión, ni siquiera de ira. Era la mirada de alguien que observa la basura más insignificante y sucia de la calle, una indiferencia total y absoluta. «Cállate, Regina». Una sola frase, grave y contundente. El aire del salón se congeló. No había necesidad de gritar. Los verdaderamente fuertes pueden destrozar a su oponente con un solo hecho irrefutable. Ximena miró a Regina con frialdad y comenzó a hablar. Te pavoneas por la región amparada en los contactos de tu marido. Pero no te equivoques. Envolverte en ropa de miles de pesos no oculta la bajeza de tu espíritu. El cuerpo de Regina tembló, pero el bombardeo de verdades de Ximena no se detuvo. Yo he dedicado mi vida, con sangre y sudor, a proteger a mi patria y a mi familia. Las 3 estrellas en mi hombro son cualitativamente diferentes a los contratos que tu marido consigue con fiestas y sobornos. ¿Cómo te atreves, con tu miserable dinero, a insultar a un soldado que ha dedicado su vida a la nación? Mi honor no es algo que gentuza como tú puedas siquiera mencionar. Ante el sermón solemne y poderoso de la general, se escucharon sollozos en varias partes del salón. La sinceridad de una gran madre, que había vivido una vida de sacrificio y paciencia, conmovía los corazones de cientos de personas. Ximena hizo un gesto a su asistente. El mayor Campos recogió el sobre blanco que yacía en el suelo del vestíbulo y lo dejó caer silenciosamente a los pies de Regina. El mismo gesto que Regina le había hecho a ella, pero devuelto de una forma incomparablemente más humillante. Una respuesta perfecta. Escúchame bien, Regina. La voz fría de Ximena penetró en cada rincón del salón. Ese miserable dinero que arrojaste no tiene derecho a insultar el futuro limpio de mi hijo y mi nuera. Ahora mismo. Toma tu sucio dinero y lárgate de la boda de mi hijo. Fue una sentencia de muerte perfecta. Apenas terminaron de sonar las palabras de Ximena, un equipo de seguridad del hotel apareció rápida y silenciosamente desde ambos lados del salón. Agarraron con firmeza los brazos de Regina y su séquito y comenzaron a llevárselos. Regina forcejeó y gritó, pero no pudo hacer nada contra la fuerza de los guardias. En la lucha, uno de sus costosos zapatos salió volando y quedó tirado en el suelo. Su bolso de piel de cocodrilo también fue arrastrado, arañando el mármol. El grupo de amigas que se habían reído con ella también fueron sacadas a la fuerza, presas del pánico. ¿De qué sirve tener tanto dinero si tienes el alma podrida? ¿Cómo se atreve a presumir de dinero frente a una general de división? A esa gente deberían hundirla para que no vuelva a hacerse pasar por persona. Tras la espalda de Regina y su grupo, las burlas frías y el desprecio de cientos de invitados cayeron como un diluvio. Fue la caída perfecta y miserable de una nueva rica arrogante que intentó pisotear a otros con dinero y vanidad. Los gritos desgarradores de Regina se fueron apagando a lo lejos, y la pesada puerta del salón se cerró en silencio. Con los indeseables fuera, una calma cálida y serena comenzó a instalarse de nuevo en el lugar donde acababa de pasar una violenta tormenta. Ximena, que había irradiado una autoridad abrumadora, respiró hondo. Luego, se dio la vuelta lentamente. Su mirada se posó en su hijo Mateo y su nuera Valentina, que la observaban con los ojos enrojecidos por las lágrimas. La expresión fría y severa de la general en el rostro de Ximena comenzó a derretirse lentamente. En su lugar, una sonrisa infinitamente bondadosa y cálida de madre comenzó a florecer. La pesada puerta del salón se cerró. Los gritos de Regina y su séquito se desvanecieron por completo. En el salón, donde acababa de barrer una tormenta fría y afilada, un aire cálido y sereno comenzó a posarse suavemente, como si nada hubiera pasado. La mirada severa de Ximena, que había dominado la escena desde el estrado, también se suavizó. En su lugar, la sonrisa más cálida y bondadosa de una madre volvió a florecer. A lo lejos, su hijo Mateo, tomando firmemente la mano de su nuera Valentina, caminó lentamente hacia el estrado. Sus ojos ya estaban rojos e inyectados en sangre, y gruesas lágrimas caían de ellos. Mateo miró en silencio el desgastado vestido de seda color jade que llevaba su madre. Vio también sus manos ásperas, con las marcas de las uñas profundamente grabadas por la fuerza con que había apretado los puños para contener la ira.
Fue entonces cuando Mateo comprendió, hasta lo más profundo de su ser, por qué su madre había tenido que ocultar la brillante gloria de una general de división bajo un atuendo tan viejo. Para evitar que a su hijo se le pegara la pesada etiqueta de hijo de la general, para que un joven teniente no fuera objeto de habladurías. Su madre había renunciado gustosamente a su inmenso poder y había elegido el lugar más humilde y discreto, la razón por la que, incluso en el terrible momento en que le arrojaron dinero a los pies, su madre había agachado la cabeza en silencio y sin una sola palabra de defensa. Era una sola, el silencio sublime y conmovedor de una madre que solo quería proteger el día más brillante de su único hijo. «Mamá». La voz quebrada de Mateo rompió el silencio. Incapaz de contenerse más, se arrojó a los brazos de Ximena. Los anchos hombros del joven oficial, que parecían tan firmes como una montaña, se sacudían sin cesar, como los de un niño pequeño. «Perdóname. Y gracias. Gracias por ser mi madre». Ximena acarició con ternura la ancha espalda de su hijo, que ya era una cabeza más alto que ella. «No, hijo mío, no llores. ¿Por qué llorar en un día tan feliz como hoy? Para tu madre, verte convertido en este hombre tan maravilloso y recto, y que hayas encontrado una compañera tan buena y hermosa. Es como tener el mundo entero. A su lado, su nuera Valentina, rompiendo a llorar, tomó las manos callosas de Ximena entre las suyas. «Madre, es usted la persona que más admiro en el mundo». Fue una frase corta, pero la sinceridad que contenía llenó el aire del salón de calidez. Ximena acarició con ternura la hermosa mejilla de su nuera, surcada por lágrimas cristalinas. Los invitados, aquí y allá, sacaban pañuelos para secarse los ojos, observando con el corazón conmovido aquella hermosa y emotiva escena familiar. En ese momento, se acercaron unos rostros familiares y queridos. Eran Sofía, que había bajado de la cabina de control del segundo piso tras detonar la gran bomba de justicia, y Carolina, que con piernas temblorosas había subido al estrado para hacer su valiente confesión. Ximena sonrió ampliamente a Sofía y le tendió la mano. «Sofía, gracias. Si no hubiera sido por tu severo regaño, hoy habría terminado tontamente cargando con todo yo sola». Sofía, con su característica sonrisa serena, se ajustó las gafas. «Por supuesto. ¿Quién crees que soy? No voy a dejar que gentuza como esa se salga con la suya. Por cierto, cuando tu mirada cambió hace un rato, aunque seas mi amiga, debo decir que te veías increíblemente genial». Ximena también tomó con calidez las manos de Carolina, que seguía llorando con la cabeza gacha. «Carolina, tú también sufriste mucho. Gracias por tener el valor de decir la verdad en una situación tan difícil. No fuiste una cobarde, fuiste la mejor de las amigas». Con esa cálida frase, Carolina finalmente se liberó del peso de la culpa que la había oprimido durante tanto tiempo y recuperó una sonrisa radiante. «Y bien, dejando atrás el tumulto, reanudemos ahora la sagrada ceremonia que habíamos interrumpido». La voz emocionada del maestro de ceremonias resonó en el salón de bodas. Una marcha nupcial, mucho más grandiosa y hermosa que la anterior, comenzó a sonar. Fue en ese instante, la docena de generales de más alto rango, que estaban formados en la primera fila de asientos, se pusieron de pie al unísono. Se colocaron en fila a ambos lados del pasillo nupcial por el que caminarían los novios. Los compañeros oficiales de Mateo desenvainaron al unísono los sables ceremoniales de plata que llevaban en la cintura y los elevaron hacia el cielo. Las puntas de las espadas, deslumbrantes, se cruzaron en el aire, y los generales, formados a ambos lados del pasillo, elevaron sus manos en un saludo marcial. El saludo militar reservado solo para los más altos honores. Las estrellas de la nación rendían tributo con gusto al hijo de una gran madre vestida con un traje anticuado. «Que avancen los novios». Con la enérgica orden, Mateo y Valentina, bajo una lluvia de pétalos de flores, dieron sus primeros y emocionados pasos. Cientos de invitados se pusieron de pie al unísono. Un aplauso ensordecedor y vítores estallaron en el salón. La imagen de la pareja caminando con orgullo bajo el arco de sables de los generales era más deslumbrante y radiante que la de cualquier otra boda en el mundo. Desde el estrado, observando aquella hermosa escena, una lágrima cristalina rodó silenciosamente por la mejilla de Ximena. No era una lágrima de tristeza ni de resentimiento, era la lágrima de bendición más brillante, forjada por el amor más profundo y ardiente de una madre. Ximena, la soldado más fuerte y competente, y la madre con el amor más abnegado. Su viejo vestido de seda color jade brillaba hoy, en ese lugar, con más nobleza y esplendor que cualquier vestido de diseñador, que cualquier condecoración reluciente.
Fue a través del sublime sacrificio y la paciencia de una madre, y el valor de una verdadera amiga, que pudo encontrar su verdadera esencia y, al mismo tiempo, proteger a su hijo.